La voz maldita. Tenía 19 años cuando ocurrió algo que jamás olvidaré. Hoy lo recuerdo con un nudo en la garganta, porque aún al repasar cada detalle me estremezco, como si el frío que sentí entonces volviera a envolverme. Mi abuela acababa de fallecer hacía menos de una semana. Su partida nos tomó a todos por sorpresa, aunque su salud había estado decayendo lentamente. Ella siempre fue una presencia protectora en mi vida, casi como una segunda madre. Su ausencia me golpeó tan fuerte que pasaba los días sumida en la tristeza, sin poder apartar de mi mente la idea de que no la volvería a ver. Aquella noche me encontraba en mi habitación, en la segunda planta de la casa. Mi madre preparaba la cena en la cocina, justo debajo de mi cuarto. La rutina de los últimos días se reducía a llantos silenciosos y a un vacío que me costaba asimilar. A pesar de mi dolor, había algo más que me inquietaba y no sabía identificar de dónde provenía esa extraña sensación de desasosiego, como si cada rincón de la casa estuviera cargado de energía contenida. Desde la sala de estar hasta el corredor que conectaba las habitaciones, sentía la mirada invisible de algo que no podía explicar. Mi abuela, en vida, coleccionaba muñecas antiguas. Tenía decenas de esas figuras de porcelana con ojos de vidrio, ropajes victorianos y expresiones frías que nunca pude descifrar. Después de su muerte, mi madre decidió traer algunas de esas muñecas a casa a modo de recuerdo. Yo siempre tuve cierta inquietud con esos objetos inertes. Sus rostros pálidos me generaban repulsión y curiosidad al mismo tiempo. Me producía escalofríos pensar que, cada noche, alguien más me observaba desde algún estante o desde lo alto de un mueble. La colección se instaló en un cuarto contiguo al mío, un cuarto que antes solía ser un estudio, pero que habíamos transformado en una especie de bodeguita improvisada. Aquel día, mientras yacía en mi cama entre lágrimas, de pronto escuché algo que me hizo incorporarme de un salto. El sonido era inconfundible, la voz de mi abuela llamándome por mi nombre, como si viniera de muy lejos, casi disuelta en el aire. En mi mente resonaba su timbre suave pero firme. El corazón me dio un vuelco y sentí cómo se me erizaba la piel. Era un llamado de ultratumba, pensé, pero intenté calmarme repitiéndome que la mente a veces juega malas pasadas cuando uno sufre una pérdida tan reciente. Sin embargo, lo que siguió me dejó helada. Llamé a mi madre desde la cama, preguntándole si seguía en la cocina. Ella respondió al instante, con voz temblorosa, que también había oído algo muy parecido. Se escuchaba igual de asustada que yo. Ese detalle me sacó la idea de la simple alucinación. Bajé las escaleras casi corriendo y la encontré pálida, con la cuchara en la mano, la mirada fija en la pared. Sus labios temblaban levemente, como si quisiera decirme algo, pero no supiera por dónde empezar. Al final, solo pude acercarme y abrazarla. Ninguna de las dos entendía lo que acababa de pasar y esa incertidumbre nos oprimía el pecho. Pensé entonces que tal vez la abuela se estaba despidiendo, enviando un último susurro para hacernos saber que estaría con nosotras. Mi madre opinaba lo mismo, así que intentamos mantener la calma. Pero en mi interior, algo no terminaba de encajar. Esa noche quise dormir temprano. La tristeza y el cansancio me estaban consumiendo, así que cerré la puerta de mi cuarto e intenté dejar la mente en blanco. Sin embargo, el sueño no llegaba y lo único que lograba percibir era un silencio malsano que se apoderaba del lugar. Mi madre se acostó en su habitación, justo enfrente de la mía, y estaba segura de que ella también se debatía entre un mar de dudas y la imposibilidad de conciliar el sueño. De pronto, me pareció escuchar un golpeteo leve en la pared cercana al closet. Era algo tenue, irregular, como un dedo huesudo raspando la madera. Me levanté con cautela y encendí la luz. No había nada allí, solo mi ropa colgada y las cajas que todavía no había desempacado desde la última mudanza de muebles. Toqué las paredes tratando de encontrar algún desperfecto en la estructura, pero no sentí vibraciones ni vi grietas. Apagué la luz, pensando que, otra vez, mi imaginación estaba llevándome al límite. Pero apenas me metí de nuevo en la cama, un golpe más fuerte resonó,
ahora en la pared que separaba mi habitación del cuarto de las muñecas. El susto me recorrió el cuerpo, el golpeteo había sido claro, como si alguien pequeño hubiera golpeado con rabia o un desesperado afán de llamar la atención. Me erguí con el pulso acelerado, deseando que mi madre apareciera para decirme que todo estaba bien, pero no sucedió. Lo siguiente fue peor. Un ruido de objetos que caían retumbó en el cuarto contiguo. Imaginé una de las muñecas de porcelana deslizándose de su estante. Tal vez había cedido la repisa o algún temblor mínimo la había tirado. Sola, llena de miedo, agarré mi linterna y me dirigí a verificar. El pasillo estaba oscuro y la única luz provenía de la rendija que había debajo de la puerta del cuarto de las muñecas, como si alguien hubiera encendido la bombilla desde dentro. Aquel detalle me extrañó todavía más, porque estaba segura de haber apagado todo antes de acostarme. Con el corazón palpitando y las palmas sudorosas, giré el picaporte. Me recibió un ambiente denso, una corriente de aire helado que me hizo temblar. Encendí la linterna y la deslicé por el interior del cuarto. Al principio no vi nada distinto, los estantes seguían en su lugar, las muñecas en sus posiciones habituales, con esas miradas de vidrio que a mí me parecían tan siniestras. Sin embargo, en el suelo, junto a la pared, yacía una de las muñecas con el vestido rasgado y la cabeza inclinada hacia un lado, como si se hubiera roto el cuello. Me acerqué para levantarla. Me percaté de que sus ojos brillaban bajo el reflejo de la linterna y por un segundo creí ver un destello de vida, un parpadeo imposible. Mi respiración se entrecortó, pero me convencí de que solo era la luz rebotando en la porcelana. De vuelta a mi cuarto, sentí como si alguien caminara detrás de mí. Al voltear la cabeza para mirar, por el rabillo del ojo me pareció ver una sombra que se movía cerca de la pared, algo oscuro y casi imperceptible, que se escabullía con agilidad felina. Contuve un grito y aceleré el paso. Al llegar a mi habitación cerré la puerta de golpe y me apoyé en ella, sudando frío. Pasé el resto de la noche con la luz encendida, sentada en la cama, rezando para que amaneciera pronto. Me esforcé en no oír nada más, pero mis sentidos estaban tan alertas que cualquier crujido se convertía en un latido atronador. Los días siguientes fueron igual de tensos. Cada que anochecía, me invadía la certeza de que ocurriría algo sobrenatural. También comencé a notar comportamientos extraños en las muñecas. Parecían cambiar de posición de forma sutil, como si las manos se movieran unos centímetros o sus cabezas apuntaran a un lugar distinto al último que recordaba. Mi madre aseguraba que no las había tocado, aunque a ratos la encontraba silenciosa, como si ocultara haber vivido situaciones similares. Sabía que ella no quería preocuparme más, bastante tenía yo con mi propio temor. Pero yo observaba sus ojeras y entendía que tampoco dormía bien. En una tarde particularmente nublada, cuando la casa parecía envuelta en una penumbra permanente, me senté en el sofá de la sala intentando distraerme con la televisión. De pronto, escuché un murmullo arrastrado y apagado, algo parecido al balbuceo de un niño. Provenía del piso de arriba. Mi piel se erizó en el acto y mi primer impulso fue llamar a mi madre. Pero sabía que ella estaba haciendo las compras en la tienda del barrio, así que estaba sola. Podía huir de la casa y esperar su regreso en la calle, sin embargo, sentí la necesidad de saber qué estaba pasando. Apagué el televisor y subí sigilosamente la escalera, con la adrenalina embotando mis sentidos. El murmullo provenía del cuarto de las muñecas. Me acerqué a la puerta, apoyé la oreja y detecté algo escalofriante. Sonaba como susurros entrecortados, una mezcla espantosa de risas y lamentos apenas audibles. Era como si varias voces se amalgamaran, pero con un tono distorsionado, sobrehumano. Me llené de coraje y entré. Todo estaba oscuro, a pesar de la ventana. Parecía que las cortinas bloqueaban la luz casi por completo. De nuevo, la atmósfera era helada. Observé las muñecas, percatándome de que la misma que había caído días antes se encontraba ahora sobre su estante, perfectamente acomodada, como si nadie la hubiera roto. Estaba intacta, sin rasguño alguno en el vestido. Me acercaba lentamente a ella cuando sentí un susurro cerca de mi oído: «No te vayas». Di un respingo y contuve el aliento. No era la voz de mi abuela, sino algo más profundo y áspero, algo antinatural.
Salí corriendo, llena de pánico, y casi tropiezo en mi desesperación por escapar del cuarto. Luego de esa experiencia, decidí que no pasaría ni una noche más en mi habitación. Durante una semana dormí en el sillón de la sala, aunque el sueño me resultaba escaso. Mi madre me pidió explicaciones, pero preferí no aterrorizarla con detalles, solo le dije que escuchaba ruidos extraños en mi cuarto. Ella no insistió demasiado, pues también se había dado cuenta de que algo estaba muy mal desde la llegada de aquellas muñecas. Nuestro hogar, antes tranquilo, ahora parecía estar bajo una nube de tensión constante. No había rincón que me pareciera seguro. Sentía que, incluso en la sala, algo se movía en las sombras y se quedaba mirándome. Con frecuencia, creía ver destellos de ojos brillantes tras las esquinas o debajo de las sillas. La gota que colmó el vaso llegó una noche cuando mi madre y yo conversábamos en la cocina acerca de la posibilidad de deshacernos de las muñecas. Ella tenía miedo de que hacerlo fuera una especie de falta de respeto a la memoria de mi abuela, aunque yo pensaba que mi abuela jamás habría querido que pasáramos por aquella tortura. Mientras hablábamos en voz baja, oímos un chillido proveniente de la escalera. Corriendo fuimos a ver y nos encontramos con la imagen más espeluznante que recuerdo, la muñeca caída, la que supuestamente se había roto y luego apareció intacta en el estante, estaba de pie en uno de los escalones. Su cabeza ladeada parecía observarnos desde la penumbra. No exagero cuando digo que casi se me detuvo el corazón al contemplarla. Mi madre retrocedió con un grito ahogado y se llevó la mano al pecho. Me llamó por mi nombre, pero su voz temblaba tanto que casi no la reconocí. Dimos unos pasos hacia atrás y, de pronto, la muñeca se ladeó como si alguien la empujara, cayendo por las escaleras hasta dar contra la pared. En ese instante, ambas escuchamos la misma voz que días atrás había emulado a la de mi abuela, pero esta vez se oía cargada de un tono iracundo y antinatural. Sentí que las paredes se estrechaban a nuestro alrededor. Corrimos a la sala sin pensarlo y cerramos la puerta, incapaces de pronunciar palabra. Mi madre, con lágrimas en los ojos, afirmó con la mirada lo que yo ya sabía: había que salir de esa casa o deshacernos de las muñecas esa misma noche. Con el corazón encogido, decidimos guardar todas las figuras en cajas. Mientras las metíamos en sus empaques, me atreví a mirar por última vez el rostro de la muñeca más perturbadora. Su sonrisa parecía burlona, como si guardara un secreto siniestro. Al terminar, sellamos con cinta adhesiva cada caja y bajamos todo al garaje. Esa noche no pudimos dormir, pero al menos mi mente se sintió un poco más tranquila al saber que esos ojos de vidrio ya no estaban a la vista. La madrugada trajo consigo una calma aparente. No volvimos a escuchar ruidos, ni golpes, ni voces que imitaran a mi abuela. Ambas pensamos que, de alguna forma, habíamos librado la casa de la presencia maligna que contenían esos juguetes. Tiempo después, nos atrevimos a tirar las cajas a la basura y nos negamos a mirar adentro. Después de ese suceso, me costó muchísimo recuperar la confianza en mí misma y en lo que mis sentidos perciben. Cada crujido nocturno o sombra en el pasillo me devolvía a esos momentos de pánico. Tardé más de un mes en volver a dormir en mi habitación y las primeras noches me desvelaba con la luz encendida, aferrando las sábanas como si fueran un escudo ante lo desconocido. No volví a escuchar la voz de mi abuela. De algún modo, quiero creer que ella encontró su descanso y que, si se manifestó aquella vez, fue para despedirse, para consolarme en medio de mi desesperación. Sin embargo, tampoco puedo apartar el escalofrío que me provoca pensar que algo más utilizó su voz para atraparme, para alimentarse de mi miedo. Incluso hoy, tantos años después, escribo estas líneas con un nudo en la garganta, esperando no volver a experimentar nada parecido. Mi vida cambió desde entonces. Me hice más retraída y desconfiada de cualquier objeto viejo que provenga de antepasados. Lo que ocurrió en mi casa aquella temporada me dejó la certeza de que existen fuerzas que no alcanzamos a comprender. Aunque me consuelo pensando que la verdadera esencia de mi abuela está en un lugar de paz, no puedo negar lo que viví con esas muñecas, esa extraña combinación entre el recuerdo de alguien amado y la manifestación de una oscuridad que se nutría de nuestro dolor. No sé si lo que habitó en esos juguetes era un eco maldito o un ente desconocido, pero su influjo sobre nosotras fue muy real y aterrador. A veces,
Por las noches, todavía me despierto sobresaltada, con la idea de haber escuchado a lo lejos un murmullo de porcelana o un golpe en la pared. Sacudo la cabeza para espantar ese pensamiento, recordándome que en la casa ya no hay rastro alguno de aquellos muñecos. Pero la memoria es traicionera y el temor se instala en el cuerpo como una cicatriz que nunca se borra del todo. Así aprendí a convivir con el horror, sabiendo que, a veces, basta con un tenue susurro en la oscuridad para que el pasado regrese, reclamándote de nuevo el sueño y la cordura. Muñecos malditos. Recuerdo con nitidez el murmullo de mis pasos al recorrer aquel pasillo largo y desolado de la secundaria a la que asistía, un lugar que siempre me pareció demasiado silencioso para la hora en que salía de clases. Estudiaba en turno vespertino, lo que significaba que, cuando tocaba el timbre final, la noche ya había caído con toda su carga de sombras. Ese día específico, el viento soplaba con fuerza y hacía crujir las ventanas al final del corredor. El ambiente resultaba abrumador, pocas luces, un frío que calaba y la certeza de que algo se escondía tras cada rincón. La secundaria colindaba con un edificio algo inusual, compartía terrenos con una primaria y, más allá de un muro bajo que nadie vigilaba con demasiada atención, un pequeño kinder que tenía fama de ser muy antiguo. Entre mis amigos y yo habíamos hecho de la travesura nuestro pasatiempo favorito. Nos escabullíamos de los honores a la bandera y de ciertas clases que considerábamos demasiado aburridas para perdernos la oportunidad de explorar esos lugares prohibidos. Era una costumbre que nos emocionaba y, la mayoría de las veces, no nos pasaba nada más grave que un regaño tardío o un tropezón. Sin embargo, esa noche descubrimos que había algo más siniestro entre los muros de aquel kinder olvidado, algo que llevaba un buen tiempo esperándonos. Yo no era el más valiente del grupo, pero me encantaba la adrenalina de hacer algo prohibido. Aquella tarde-noche, durante los honores a la bandera que se realizaban justo cuando ya no quedaba luz natural, mis amigos y yo decidimos saltarnos la ceremonia y colarnos en el kinder. Los profesores habían estado haciendo los honores después del anochecer porque varios estudiantes se habían desmayado en las horas de calor, así que, al tener que formarnos a esa hora tan oscura, la escuela adquiría un aura tenebrosa que nos retaba a ir más allá de los límites. Trepamos la barda del kinder con facilidad, como tantas veces antes, esperando hallar lo de siempre, un patio amplio con columpios descuidados y salones repletos de sillas pequeñas y pizarrones rotos. Sin embargo, algo era distinto esa noche. El aire se sentía helado y húmedo. Las pocas lámparas de la calle no alcanzaban a iluminar el patio, así que casi todo se percibía en penumbra. Caminamos con cuidado hasta llegar a un salón que solíamos usar para refugiarnos del frío. Tenía las ventanas rotas y acumulaba cajas con juguetes viejos. Recuerdo que me llamaba la atención la cantidad de muñecos de trapo y figuras de madera que yacían en estantes polvosos, como si hubiesen sido abandonados años atrás. Aquellos muñecos me producían escalofríos, sus ojos pintados me seguían a donde fuera y sus sonrisas fijas me resultaban inquietantes, pero esa noche algo me hizo querer mirar más de cerca. Tomé uno al azar, un payaso de tela con hilos sueltos en el cuello y una mueca casi burlona. Creí sentir un ligero temblor en sus extremidades, pero lo atribuí a mis propios nervios, así que lo dejé a un lado. Uno de mis amigos empujó la puerta de un armario viejo para ver qué había adentro. Cayeron otros 2 muñecos al piso, como si hubieran estado apilados en un rincón. Eran pequeños, con la ropa desgastada y la mirada perdida, pero parecían tener algo en común. Los rostros estaban pintados con expresiones entre tristes y malévolas, una combinación que me resultaba imposible de describir en ese momento. Mi amigo soltó una carcajada burlona y pateó los muñecos lejos. Le dije que no lo hiciera, que me provocaban un mal presentimiento, pero él solo se encogió de hombros. El silencio se hizo más pesado y empezamos a escuchar un ruido extraño, como de pasos que raspaban el suelo. Pensamos que sería alguno de los perros callejeros que a veces se metían en el kinder, o tal vez el eco de nuestro propio alboroto. Decidimos quedarnos un rato más, contándonos historias de miedo. Éramos 5 en total, y aunque a veces se nos unían más compañeros, esa noche solo estábamos nosotros. La idea era matar el aburrimiento mientras afuera seguían los honores en la secundaria.
No queríamos regresar aún, no mientras estuviéramos tan entusiasmados con la aventura. De pronto, uno de los muchachos se puso de pie y se quedó mirando fijamente hacia la ventana. Podía ver su rostro rígido por el reflejo de la luna. Me acerqué para preguntarle qué pasaba, sin pronunciar una sola palabra porque el silencio me asfixiaba. Sus ojos estaban fijos en la parte externa del salón, a través de un vidrio sucio y roto. Cuando al fin reaccionó, me tomó del brazo y señaló algo en la oscuridad. No vi nada al principio, solo la forma difusa de los juegos del patio. Pero, al forzar la vista, vislumbré una silueta que no coincidía con ningún columpio ni estructura de metal. Parecía una persona alta, con un sombrero extraño, aunque la tenue luz no dejaba ver más detalles. Tuve un escalofrío tan repentino que casi me caigo hacia atrás. Llamamos a los demás para que se asomaran. 2 compañeros reaccionaron de inmediato y, al mirar hacia afuera, soltaron un grito ahogado y se echaron para atrás. El pánico se desató porque sentimos que aquella figura nos observaba. Algunos quisieron salir corriendo del lugar, pero yo, por alguna razón, me quedé paralizado sin dejar de mirar esa silueta. Fue como si me llamara, como si me estuviera retando a quedarme quieto unos segundos más. Entonces ocurrió algo todavía más perturbador. Entre los muñecos tirados en el suelo, escuché un leve susurro, algo así como un gemido apagado. Volteé la mirada y vi que uno de los muñecos, el que tenía la cara triste, parecía haberse movido unos centímetros. Supuse que lo habría pateado sin darme cuenta. Sin embargo, cuando di un paso atrás, el muñeco giró la cabeza en mi dirección y fue ahí cuando grité con todas mis fuerzas. Aquel alarido alertó a todos. Vieron mi expresión y luego dirigieron su atención hacia los muñecos. De pronto, uno de mis amigos señaló que el payaso de tela estaba ahora muy cerca de la puerta, cuando lo habíamos dejado en la mesa del fondo. Podría jurar que sentí un temblor en las tablas del piso, como un latido pesado y siniestro que resonaba en el salón. La figura de afuera, esa cosa con sombrero, parecía inclinarse un poco más, como si disfrutara de nuestro terror. Me di cuenta de que nos encontrábamos entre 2 horrores, lo que fuera que se alzaba en el patio y esos juguetes que parecían tener vida propia. Decidimos correr, pero al movernos, algo en la oscuridad del pasillo nos bloqueó el paso. Parecía una sombra enorme que alzaba los brazos en forma de ganchos, quizás solo era una proyección, pero en ese momento se sentía muy real. Retrocedimos y elegimos huir por otra puerta que daba al patio trasero. Salimos en tropel, sin mirar atrás, pero uno de mis amigos gritó mi nombre y señaló los ventanales del salón que habíamos abandonado. Allí, detrás del cristal sucio, pudo verse la misma figura con sombrero, solo que esta vez estaba dentro del aula y, a sus pies, yacían los muñecos erguidos, observándonos con ojos ausentes. No sé cómo no perdí la conciencia del horror. Sentí náuseas, el estómago se me revolvió, y corrí a toda velocidad hacia la barda que nos había permitido entrar. Mientras trepábamos, el viento levantó una polvareda que nos dificultó ver. Uno de los muchachos resbaló y se raspó el costado de la mano contra el cemento, pero apenas si lo notó, estaba demasiado asustado. Cuando por fin me impulsé para cruzar el muro, sentí una presencia a mi espalda, como si alguien se acercara con paso lento. Volteé la mirada unos segundos y, de reojo, capté la silueta dentro del patio. Era muy alta, tanto que sobresalía por encima de la barda del kinder, y pude notar que no tenía un rostro definido, sino un vacío oscuro donde debería estar la cara. Me quedé paralizado. Mis amigos me gritaron que brincara de una vez. Junté el valor que me quedaba y salté, cayendo de manera torpe sobre mis rodillas en el otro lado, justo en el pasillo que conectaba con la primaria. Todos nos reunimos a escasos metros de la barda, temblorosos y jadeando. A lo lejos se veía el patio principal de la secundaria. Nos sorprendió descubrir que los honores a la bandera ya habían terminado y las luces del patio estaban apagadas. No había maestros ni alumnos, ni el bullicio típico de la salida. Parecía que nos habíamos perdido entre 2 mundos. Corrimos desesperados en dirección a la salida de la secundaria. Solo queríamos llegar a la puerta principal y escapar de aquel silencio que nos estaba sofocando. Al llegar a la reja de salida, los intendentes apenas nos dedicaron una mirada indiferente.
Parecía que no les importaba de dónde veníamos ni por qué estábamos tan agitados. Nos dejaron pasar sin decir palabra. Afuera, la calle lucía casi desierta. Me detuve a esperar a los demás, que, con la cara pálida, parecían no poder articular una oración coherente. Un amigo me preguntó si había visto lo que él vio, si esos muñecos realmente se habían movido, si esa cosa gigantesca y oscura llevaba un sombrero y se encontraba dentro del salón o si todo había sido nuestra imaginación colectiva. Yo solo atiné a asentir, con las piernas a punto de flaquear. Tomamos la decisión de no volver a poner un pie en el kinder por el resto del curso. Incluso cuando volvíamos a hacer la pinta para saltarnos alguna clase, preferíamos buscar otros lugares, un parque cercano, una azotea abandonada o sencillamente las calles del vecindario. Pero jamás intentamos acercarnos de nuevo a esos salones llenos de muñecos. Sentíamos que algo nos acechaba desde ahí, como si un poder maldito se hubiese posado sobre esos juguetes viejos, alimentándose de la curiosidad de quienes entraban. Aquella noche nos mostró una cara del mundo que preferíamos ignorar, la de los objetos que pueden contener energías oscuras y retorcidas. Con el pasar de los días, los rumores comenzaron a extenderse por la escuela. Algunos chicos decían haber oído risas apagadas y pasos menudos cuando pasaban cerca del muro que separaba la secundaria del kinder. Otros afirmaban que, al asomarse por curiosidad, veían moviéndose las hamacas del patio, aunque no hubiese viento, y que un par de muñecos de trapo aparecían a veces sentados en los columpios. Nadie tenía pruebas, solo historias que se iban deformando de boca en boca. Aún así, mis amigos y yo nos sentíamos intranquilos. ¿Habíamos despertado algo con nuestra imprudencia? ¿Era real todo lo que vimos o lo habíamos imaginado por el terror del momento? Pasaron semanas, después meses, y jamás volvimos a pisar ese lugar cuando oscurecía. Sin embargo, en mis sueños, el recuerdo persistía con un realismo insoportable. Soñaba con esos ojos pintados, fijos en mí, y con el payaso roto que me dedicaba su sonrisa sin alma. Algunas noches despertaba empapado en sudor, convencido de que lo vería al pie de mi cama. Me resultaba imposible dar un paso sin sentirme observado, sin pensar en la figura alta que se erguía a espaldas de los muñecos como un guardián de pesadillas. Los días corrían, la rutina estudiantil continuaba, pero en las sombras de mi mente seguía anidada la certeza de que algo muy oscuro vivía en esos salones abandonados. El pavor nunca terminó de irse y ni siquiera los intentos de mis amigos por burlarse de la situación lograban calmarme. A veces me decían que lo que pasó fue producto de nuestra imaginación colectiva, de una sugestión provocada por los cuentos de terror que nos gustaba contar. Pero cuando sus voces dejaban de escucharse y me encontraba solo en mi cuarto, la realidad me golpeaba con frialdad. Sabía lo que había visto. Sabía lo que sentí. Y sabía que esas imágenes, lejos de ser una alucinación, formaban parte de un suceso que rompió las reglas de lo lógico. Lo peor de todo era asumir que, en el silencio de la noche, esos muñecos seguirían allí, esperando, moviéndose tal vez, respirando o susurrando con cada cambio de viento. Terminé mis estudios en esa secundaria y pasé a la preparatoria en otro lugar. El episodio del kinder quedó atrás para la mayoría, pero no para mí. Aun cuando me fui de la ciudad por un tiempo, el recuerdo seguía persiguiéndome. Conozco personas que se aferran a la idea de que son tonterías de adolescentes, fruto de la rebeldía y la necesidad de sentir adrenalina. Ojalá yo pudiera creer lo mismo. Pero lo que experimenté esa noche fue algo que me marcó. Algo que me demostró que hay sitios en donde la oscuridad cobra vida, y a veces el vehículo para manifestarse puede ser tan inocente como un muñeco en apariencia inofensivo. No volví a saber de aquella figura con sombrero ni de la colección de muñecos siniestros. Nunca me encontré con algún velador que confirmara o negara la historia, aunque escuché comentarios de gente que trabajaba limpiando el kinder y afirmaba sentir movimientos de reojo, ver puertas que se abrían solas o escuchar risas diminutas en la madrugada. Prefiero no buscar más detalles. He comprendido, con los años, que, si algo te invita a traspasar un límite que sientes como peligroso, es mejor no hacerlo, aunque te carcoma la curiosidad. Hay secretos que el mundo mantiene ocultos en la penumbra y descubrirlos solo te llena la mente de terrores que jamás podrás borrar.
Hoy, cada vez que paso cerca de un kinder o veo muñecos antiguos en una vitrina, siento un escalofrío que me recorre la espalda. Pienso en esas caritas de trapo que una vez se movieron cuando nadie debería haberlas tocado y en la silueta que no parecía pertenecer a un ser humano. Nadie me quitará la certeza de que, aquella noche, mis amigos y yo nos topamos con algo macabro. Sé que lo que vimos no fue un sueño ni una simple broma juvenil. Sé que el miedo que sentí era real y que jamás desaparecerá completamente porque, en mi memoria, aquellos muñecos malditos siguen observándome con sus ojos pintados, esperándome, como si alguna parte de mí se hubiera quedado atrapada en ese salón, rodeada de risas oscuras y presencias imposibles. Y aunque trate de olvidar, el recuerdo sigue vivo, recordándome lo frágiles que somos ante aquello que no entendemos. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.